Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Rubén Quirós. Soy consultor en políticas públicas y gobierno y soy director de Proesa Consultores. Somos una empresa de consultoría gubernamental de la ciudad de Toluca y nosotros trabajamos principalmente con organismos públicos y ayuntamientos en temas de administración pública, como planeación, finanzas públicas, evaluación de políticas públicas, y también en desarrollo urbano, impacto ambiental y recientemente en impartición y elaboración de cursos. Y al día de hoy me da mucho gusto darle la bienvenida a este nuevo formato de podcast que vamos a estar estrenando en el canal de YouTube y en las diferentes redes sociales donde estamos, con el propósito de informar a ustedes sobre temas de importancia, que consideramos de importancia. Vamos a estar invitando a expertos en diferentes materias para que con su experiencia y con su conocimiento nos compartan un poco y tengamos una visión más amplia de las situaciones que ocurren o que consideramos también que son de interés. Y para arrancar este primer episodio, está con nosotros un colaborador y amigo nuestro. Él es Fernando Espinosa, que es un especialista en desarrollo organizacional. Y pues antes que nada, pues le vamos a dar la bienvenida. Fernando, muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días. Pues muy contento de estar aquí. Pues muchas gracias. ¿Qué te parece si para empezar el tema de hoy vamos a leer un poquito sobre tu trayectoria? ¿Quién eres? Bueno, Fernando Espinosa Ortiz es consultor en alta dirección. También es experto en consulta privada en psicoterapia, también las imparte. Él en formación es licenciado en psicología, es maestro en dirección de talento y especialista en psicoterapia, como les mencioné, con más de 13 años de desarrollo de empresas y en el sector gubernamental. De hecho, él nos ha apoyado mucho también en la impartición de algunos cursos y talleres y conferencias que trabajamos sobre todo con el ámbito gubernamental. Y bueno, si te parece muy bien, pues empezamos a ver cómo... pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que consideramos interesante, que es el well-being, ¿no? Primero que nada, ¿nos puedes decir qué es el well-being? Sí, claro. Fíjate que es una tendencia muy moderna, muy actual, que quiere decir el bienestar en el trabajo, pero realmente está basada en estudios ya muy antiguos, desde los 60 del siglo pasado, donde se observó que ciertos cambios físicos tienen una incidencia en el estado emocional de los trabajadores. El well-being, como lo conocemos actualmente, se basa en una premisa muy sencilla pero muy profunda. Mayor felicidad del colaborador es igual a mayor productividad de la empresa. Por lo tanto, el well-being son todas las medidas, estrategias, tácticas, opciones que puede tomar un empresario para hacer que sus colaboradores sean más felices y él recibir mayor productividad. Muy bien. Entendemos el término, no sé si se traduce como bienestar, ¿no? O yo lo he escuchado como bienestar corporativo, que es decir, que no solamente importa ya la salud física del empleado, sino también involucra otro tipo de salud. ¿Cuáles son? Correctísimo. Sí, el término así tal cual, la traducción es bienestar. Okay. Ahora bien, ¿de dónde surge esto? El bienestar originalmente se planteó como una situación individual, como una situación de manera personal o familiar. Muchos psicoterapeutas en su momento, ya en los 80s y 90s, coaches, también algunos especialistas en desarrollo organizacional intentaron o hicieron los primeros intentos en jalarlo hacia la cuestión gubernamental de sector público o de sector privado. ¿Por qué? Por una simple razón. Somos seres gregarios, es decir, siempre vamos a buscar otros que piensen como nosotros. Si una persona en una organización se siente mal, ese es un foco de atención porque va a contaminar alrededor. Pero tradicionalmente lo que se ha hecho con ese tipo de personas es aislarlos, es satanizarlos, es señalarlos, ¿no? Afortunadamente las reformas laborales y las nuevas normas de salud en el trabajo han previsto todas esas situaciones y entonces ahora se habla de 3 tipos de salud o 3 tipos de bienestar, que son lo básico, que es la salud física, salud emocional y salud social. Todo esto repercutió de una manera muy positiva en las nuevas normas, en la famosa NOM 35, por ejemplo, de la salud psicosocial en el trabajo, porque ahora sí ya se ve al hombre como lo que es, un ser psicológico, espiritual y social, además de físico. Así es.
A mí me viene a la mente que es un nuevo esquema donde se toma en cuenta esos tres tipos de salud. Sin embargo, no siempre fue así. Si hablamos de las generaciones, hablamos de la generación de los baby boomers, que son la generación nacida de la posguerra, más o menos 1946 a 1963. Esa generación vivía para trabajar como tal, o sea, era una generación que estaba acostumbrada a jubilarse o pasar 20, 30 años en una sola empresa. O sea, nuestros abuelos, creo que ese era su objetivo muchas veces. Trabajaban todo el tiempo también, incluso sábados tal vez, o jornadas muy grandes. Tenían que obedecer a un jefe, era una organización más vertical, pero prácticamente a los jefes o a los patrones poco les importaba a lo mejor su bienestar emocional o familiar, ¿no? Creo que nada más con que estuvieran bien físicamente podían ellos ser productivos, o así lo veían. Después viene la generación X, después del 63 hasta el 83 más o menos, donde ya también empiezan a ser una generación pues que empieza a trabajar para querer vivir, ¿no? O sea, trabajar pero para poder a lo mejor costearse un carro, costearse unas vacaciones de descanso a una casa, y ya no le dedicaban tantos años al trabajo. A lo mejor ya son menos años, pero buscan ese salto, ¿no? Decir, ahora voy a estar solamente un rato trabajando en esa empresa, pero si aprendo y hago a lo mejor una maestría, o a lo mejor me especializo, a lo mejor puedo ir a otra empresa donde me pueda ir mejor. Y luego después de esa generación, bueno, todavía también hay un estricto control de tiempo en cuanto a horarios de trabajo, pero viene la generación millennial, la generación después del 83 hasta años después, en los que somos mayores de edad con el milenio, y ahora ya queremos un nuevo esquema, ¿no? Ya no queremos dedicarle todos los años a jubilarnos en una sola empresa. Queremos incluso ser nuestros propios jefes. Es una generación más emprendedora, pero todo eso combinando el trabajo, pero también el desarrollo personal, el bienestar humano, el que se sienta bien uno con su trabajo, que sientan que lo incluyen en su trabajo, es lo que yo me he dado cuenta. Y también queremos un entorno saludable en nuestras áreas de trabajo, ¿no? Ya no queremos estar todo el tiempo en un solo espacio de trabajo, tal vez. Ya queremos algo más flexible, ¿no? Y creo que eso me viene a la mente cuando escucho bienestar, que somos ahora con nuestras nuevas generaciones, pues los esquemas también están cambiando en el trabajo, ¿no? Sí, fíjate que tocaste puntos muy importantes. Es que cada época o cada etapa de la humanidad marca la manera de cómo vivimos. Precisamente aquellos baby boomers, si observamos o si pudiéramos hacer un viaje en el tiempo y analizar la manera de vivir de un padre de baby boomer, alguien que trabajaba en la posguerra, su idea era generar un dinero para sostener a su familia y tener ciertos satisfactores básicos. Todo esto, recordemos que la mayor tendencia de todo lo que tenemos viene de Norteamérica. Hay algunas tendencias europeas, de las cuales vamos a hablar posteriormente, pero hablemos de Norteamérica. ¿Qué hacía el norteamericano promedio? Bueno, su estilo de vida tradicional era despertarse temprano, tomar un desayuno, salir a trabajar, regresar a casa y la esposa esperarlo con los hijos para lo que ellos le llaman la cena, alrededor de las 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde. Después de la cena, convivir un rato con la familia y relajarse viendo la televisión. Viendo el televisor, ¿no? Un solo televisor en la sala de la casa. Esa era su vida. Y los sábados tener sus asados, tener cierta convivencia, ser el clase mediero tradicional. Sus satisfactores pues eran muy sencillos, que era de vez en cuando, quizás si vivían en los suburbios, estamos hablando de clase media, acercarse a la ciudad, visitar la ciudad o ir a visitar a la familia, etcétera. En México, como siempre, llevamos un retardo de más o menos unos 10 años en las modas. Sin embargo, ese retardo en el siglo XXI se hizo con las redes sociales y con los adelantos tecnológicos, pues prácticamente desapareció. Nosotros podemos ver en tiempo real el estilo de vida de cualquier parte del mundo y adoptarlo inmediatamente. Posteriormente, en los 80s, ¿qué pasó? Bueno, viene la generación de los famosos yuppies, ¿no?
No sé si se valga recomendar películas aquí, porque siempre me Sí, gusta adelante. recomendar películas. Hay una película muy, muy buena basada en una novela que se llama Psicópata Americano, que marca mucho el estilo yuppie del norteamericano promedio. Esa cuestión aspiracional a tener más, a vestirse mejor, a tener un cuerpo más estético, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Que esas personas que fueron criadas en algún momento como niños, donde su aspiración era pertenecer a una empresa y hacer una carrera ahí, ahora brincaron a ser ejecutivos ya con esa visión a ser sus propios jefes, ¿no? A no tener jefe. Y comienzan también esas tendencias. Por ejemplo, surge el libro de las leyes de Murphy, donde habla de todo lo que es un jefe a manera de comedia y habla de todo lo que sucede en las empresas y en el desarrollo organizacional. Muy, muy cómico, también muy recomendable, pero es una queja social también. O sea, es una expresión de todo aquello que no le parecía a esa generación. Con los yuppies, que son una contraparte a los hippies, después viene también esa tendencia cuando empiezan a criar a sus hijos al no te dejes, ¿no? O sea, ya no es lo que el jefe diga. Pasamos ya de la figura del jefe capataz a una figura del jefe coach, del jefe amigo, ya nos hablamos de tú, jugamos juntos, convivimos, te invito a mi casa, tú me invitas a la tuya, etc. Y vienen esas nuevas ideas, ahí sí ya fusionando ideas muy japonesas. Por ejemplo, la compañía Sony, ellos ya tenían por costumbre esa convivencia, y viene también el gran surgimiento del sistema Toyota. No me refiero a los autos, sino al sistema de administración Toyota, que es básicamente lo que ahora ya conocemos como el Lean Manufacturing, ¿no? Entonces, que sea una empresa pequeña, que sea una empresa donde las jerarquías no están tan marcadas, ni los sueldos, que la diferencia entre sueldos no sea tan marcado. Quizá ahí mucho de nuestro público sí sienta un rezago en nuestra sociedad mexicana, ¿no? Van a decir, bueno, pues aquí no ha sucedido todavía eso, o no en todas las empresas. Pero eso marcó una tendencia mundial, principalmente ¿por qué? Porque al reducir las jerarquías, al implementar medidas de convivencia, se generaba fraternidad. Y esa fraternidad genera dos cosas: lealtad a la empresa y una preocupación auténtica por la calidad en el trabajo. Entonces, como puedes ver, mi querido Rubén, nuestro público, no es nada más que el trabajador o el colaborador se sienta bien y feliz, sino que eso va a repercutir en que la empresa va a tener mejores utilidades y sobre todo mejores prácticas que la van a catapultar hacia un prestigio a largo plazo. Entonces sí, es un punto muy interesante lo que tocaste, ¿no? Ese viaje en la historia. Nada más para finalizar este comentario, actualmente ya los muchachos, los jóvenes desde temprana edad que entran a una universidad, ellos ya vienen con una rebeldía natural, ¿no? Yo le llamo una rebeldía natural. ¿Cuál es? Yo quiero ser mi propio jefe. Yo no quiero tener un empleo donde me obliguen a estar tantas horas, a estar en un solo lugar, a estar en una sola actividad. Quiero tener muchas actividades, quiero desarrollarme, quiero ver el mundo, etc. Influenciados obviamente por los medios de información y por nuestras redes sociales que les marcan eso. Claro. Y mira, toqué el punto, lo toqué porque pasa algo, ¿no? Ya hay nuevas tendencias de hacer empresa, pero ¿qué pasa con las empresas que todavía tienen esos jefes de aquellos años, ¿no? Ya sea boomers o generación X, que todavía están muy casados, muy ligados con ese concepto de que tienes que cumplir 8 o 10 horas al día, incluso los sábados, tienes que estar conectado todo el tiempo y vivir para la empresa, lo que se llama como ponerte la camiseta. Pero la gente o los empleados no se sienten así. En tu experiencia, ¿cómo crees que se puede implementar el well-being en las empresas? Y si es que nos están escuchando o viendo jefes o líderes corporativos de esas generaciones anteriores, ¿cómo lo pueden implementar hoy en día? Y si nos puedes compartir algún ejemplo de tú cómo lo has implementado. Claro, bueno, en principio lo que acabas de mencionar. Hay una enorme diferencia entre un jefe y un líder. Las empresas actuales necesitan líderes, las organizaciones necesitan líderes, necesitamos líderes. ¿Pero qué es un líder? Un líder es aquella persona que va a motivar el cambio, es un agente de cambio, es un factor que te va a jalar hacia lo que la empresa quiere, pero con un convencimiento auténtico desde el fondo de tu ser de que lo que estás haciendo es valioso.
Precisamente el jefe capataz, el jefe de látigo, del relojito, del checador, todavía se mantiene porque honestamente es la manera más fácil, sí, pero nunca la mejor, pero sí la más fácil de llevar una jefatura, ¿no? O sea, lo más fácil es, te tomo el tiempo, checo que estés sentado en tu lugar, de vez en cuando reviso tus resultados. Y mientras más tiempo permanezcas en la empresa, para mí significa que trabajaste más, ¿no? O sea, veo el esfuerzo en sentido del tiempo de ocupación. ¿Cuáles son los perjuicios de esto? Uno, hay un alto costo en la utilización del equipo de la empresa. Muchos jefes no se dan cuenta que al alargar las horas de trabajo están alargando el costo de la empresa, ¿sí? Gastos de electricidad, de servicios, del uso mismo de la maquinaria, de los equipos. Dos, hay un desgaste de la salud física. Está demostrado que hay más accidentes cuando la jornada de trabajo es más larga. Y es una razón esencial, ¿no? Si permanezco mucho tiempo en un lugar, pues obviamente me expongo más a sufrir un accidente o a provocarlo por el cansancio mismo de estar en ese lugar. 3. El estrés que se provoca. Ahora he observado personalmente y con cierta tristeza cómo muchas relaciones extramaritales se van dando en las organizaciones donde las jornadas de trabajo son muy amplias, pero también es por una razón lógica, tenemos que entenderla. Tu familia pasa a segundo plano y realmente te la pasas más conviviendo con gente de tu trabajo que con gente de tu familia. Terminas desconociendo a tu familia y haciendo vínculos aparentemente fuertes y aparentemente muy profundos con gente del trabajo. El problema es que cuando es un vínculo real ya por fuera, que eso le sucede a muchas relaciones extramaritales en la oficina, ya conforman una relación por fuera o una relación de amistad profunda, se deshace el vínculo, porque lo que los tenía unidos o lo que los mantenía era esa cuestión laboral. No sé si me expliqué con eso. Sí. No quise darle mucha vuelta, pero es una cuestión. Ahora, ¿cómo se lleva el bienestar o cómo se debe implementar? Hay 3 etapas muy sencillas o 3 estadios en el bienestar, en el well-being. El primero es lo básico, que es lo físico. Lo físico no se refiere solamente a los espacios. Obviamente debe haber espacios adecuados, ergonómicos, que promuevan una libertad de movimiento y una libertad de estar. Pero también es la nutrición, por ejemplo, el ejercicio físico, los exámenes de salud de tus colaboradores. Todo eso no es tan costoso en realidad. El paso número 2, o el estadio número 2, es la salud emocional. La salud emocional la vamos a obtener a través del bajo nivel de estrés. Ahora, para nuestro público más joven, no quiero decir que el estrés deba ser ausente. Cuando no existe estrés, no existe motivación. Debe haber cierto estrés, un poquito. Pero ese estrés debe guiarte hacia la motivación, hacia generarte un poquito de ansiedad y un poquito de angustia. Algo que se pueda sobrellevar, ¿no? Exactamente. Si me permites, lo explico muy rápido. Ningún ser puede estar motivado si no tiene una necesidad. Entonces, si en un trabajo no generas una necesidad, y esto va enfocado a los jóvenes líderes que tenemos que nos están escuchando, si eres un joven líder, un joven empresario, debes generarle una necesidad a tu gente. No solamente de dinero. Hay muchas necesidades de reconocimiento, de autorrealización, de mayor conocimiento, etc. La ansiedad se la vas a generar de una manera sana y correcta cuando les manejes tiempos y procesos. Todo el mundo lo hemos experimentado. Piensa en esto, si tú tienes 10 horas para hacer una tarea, tu ansiedad se va a disminuir porque sabes que tienes muchas horas. Si en cambio tienes una sola hora para hacer la misma tarea, tu ansiedad va a aumentar, pero lo vas a hacer. Esa es la motivación a través de la ansiedad. Y la angustia, la mala angustia, o las malas prácticas de angustia es generar miedo. Es el capataz, es el te voy a correr, no me sirves, esto no me gusta, no nos entendemos, todo ese tipo de discursos muy disfuncionales. La buena angustia se va a generar cuando, paradójicamente, te dé más tiempo para estar con tu familia y empieces a valorar lo que puedes perder si tu trabajo no es correcto. Y para finalizar, el tercer punto del bienestar, el punto social. 1. Formar equipos. No es lo mismo tener un grupo de personas a formarles un equipo, pero eso tiene muchísima influencia el líder. 2.
Si formas un equipo, puedes brincar a formar una fraternidad en toda la empresa. ¿Cómo se forma una fraternidad? Bueno, pues a través, por ejemplo, de símbolos como pueden ser las playeras, ahí sí, literal, ponerte una camiseta, el uniforme, los souvenirs. La fraternidad se forma también cuando empiezas a convivir a un nivel más familiar, cuando involucras a tus familias. No es lo mismo el padre de familia que llega a quejarse de su trabajo a su casa, que el padre de familia o el joven que llega y le preguntan, ¿cómo te fue en tu trabajo? Oye, ¿cómo está tu jefe? ¿No? ¿Cómo está Fernando? ¿No? Que es tu jefe. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está su esposa? Porque empiezas a formar ahí un vínculo. Y finalmente, el tercer punto de la salud social o del bienestar social es la responsabilidad social. Que hay muchas maneras que ya platicaremos más a fondo, pero cuidado ambiental, el altruismo, el cuidado de la economía, el cuidado de lo reciclable, de lo reutilizable, etcétera. Hay mucho por hacer, ¿no? Con las empresas. Entonces, en resumen, son los 3 puntos. Bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. Muy bien, entonces podrías decir que las empresas deben de implementar algo que tenga que ver con el individuo, ¿no? Algo de manera individual, porque yo he visto que luego las empresas sí llegan a implementar a lo mejor cursos, actividades, pero a veces es de manera grupal. ¿Tú crees que debe ser un poco más personal la atención de un líder hacia su personal, o sea, su organización? Muy buena pregunta. Fíjate que hay mucha polémica al respecto, porque las empresas no son centros de psicoterapia, ¿no? Son centros de trabajo. Si bien el líder debe acercarse a sus colaboradores, ser cercano con ellos, pues valga la expresión, también funciona mucho que sea de manera colectiva, pero son situaciones muy sencillas de llevar a cabo. Actividades deportivas. Formar equipos es padrísimo, pero les paso un tip también. Es una pésima idea formar, por ejemplo, el típico torneo de fútbol o de béisbol, pero sobre todo de deportes de contacto, como puede ser el fútbol, el básquetbol, y formar jefes contra colaboradores. No, al contrario, debes mezclarlos. Eso viene desde los ejércitos, ¿no? Mezclabas todas las jerarquías para que se conozcan y formen ese vínculo. Pero bueno, la formación de equipos deportivos, promover los torneos, te decía, involucrar a las familias, por ejemplo, en los días de campo. Muchas empresas ya cuentan con grandes extensiones de terreno que están adecuadas para actividades recreativas. Entonces, invitar a la familia es maravilloso. Hay empresas, por ejemplo, hace ratito me preguntabas qué he visto o qué he implementado. Bueno, hay empresas, por ejemplo, que te permiten llevar a tu mascota, considerando que muchas parejas ya no tienen hijos, pero tienen a sus perrijos, ¿no? O a sus gatijos, como se llamen. Entonces te permiten llevar a su mascota, son pet friendly. Hay otro tipo de empresas donde te permiten el desarrollo de tus dones y habilidades. A lo mejor me gusta cantar o bailar o sé hacer algún deporte o sé hacer alguna actividad que quiero compartir. Pues me dan mis 5 minutos de fama ahí en la empresa, ¿no? Me permiten dirigir eso, una actividad, etc. En cuestión de la salud, cuando hablamos de la salud individual, hay que irnos más a la salud física, porque la salud emocional, bueno, sí se cuenta con psicólogos organizacionales que llevarán eso, pero repito, no es un centro de psicoterapia, más bien es la nutrición y las buenas prácticas en la salud e higiene de las personas. Así es. Y bueno, yo voy a hablar un poquito de mi caso, bueno, en esta empresa o en esta organización, de la cual pues estoy al frente de alguna manera, y antes de conocer el tema o el concepto de well-being, me di cuenta que lo estaba haciendo. ¿Pero por qué? Porque yo vengo también de una experiencia previa. Yo también llegué a trabajar en despachos de consultoría y incluso en el sector gubernamental, donde yo llegué a tener jefes de estas generaciones anteriores en donde tal cual, ¿no? Tienes que salir tarde para que eso demuestra que estás trabajando, tienes que estar conectado todo el tiempo, tienes que estar viniendo incluso los sábados, incluso veo mal si te vas temprano. ¿Qué más? En el sector gubernamental a lo mejor el horario no era tan estricto, pero cuando estuve, ahí sí es el checador y más de 3 retardos o 4, no me acuerdo, se descuenta en tu nómina. Entonces ya te traen de manera condicionada y tú también ya lo haces hasta por pura responsabilidad, aunque no te guste ir, como tú bien lo decías. Y también en uno de esos trabajos, pues, o bueno, creo que todos hemos pasado a lo mejor por ahí, de que nuestro entorno simplemente no es el adecuado, ¿no? Yo me acuerdo que trabajábamos en sillas rotas, en escritorios en mal estado, equipos de cómputo obsoletos, y así te pedían resultado. Entonces,
eso es algo que esa experiencia me sirvió para que ahora que estoy en esta organización al frente, pues empezaron a cambiar, ¿no? Por ejemplo, me di cuenta que una de las sillas que tenemos aquí en la oficina ya estaba en mal estado, inmediatamente la cambié. Porque yo dije, esto sí repercute en tu rendimiento, porque no te sientes ni siquiera a gusto en el que estás. En mi caso no se preocuparon en su momento porque tuviera unas buenas condiciones. Hasta me decían, pues aguántate, ¿no? Porque es lo que hay. Y uno se queda con la idea de decir, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pero pues eso no asegura que tengas un mejor desempeño. Entonces yo trato de aquí también de que tengan los equipos adecuados, el equipo de trabajo pues está en un espacio pues muy bien adecuado, bien implementado. Y yo, como te decía, a lo mejor sin conocer el concepto, estaba haciendo Wellbeing porque decía, es que yo sé que teniendo buenos elementos, un espacio, incluso un ambiente saludable, amplio, incluso ordenado, sé que va a repercutir, porque a lo mejor a mí me hubiera gustado que pasara eso, ¿no? Que lo tuviera. Los horarios también no son muy flexibles, solamente nos vemos 3 veces a la semana y lo demás ya es home office, para, como tú dices, les da tiempo los 2 días, los fines de semana, por ejemplo, no nos vemos. Porque precisamente yo lo que quiero implementar aquí, o que hacemos, es de que esos días que se tienen como libres tal vez, puedas trabajar en lo que puedas, pero también lo puedas dedicar, o los empleados lo puedan dedicar en sus actividades personales, ¿no? En tomar cursos, a lo mejor a ellos les gusta simplemente a lo mejor relajarse, no estar pensando todo el tiempo en el trabajo, y eso hasta el momento nos ha funcionado, fíjate. O sea, yo he querido implementar esas medidas y hablo desde mi experiencia, porque simplemente son cosas que a mí me hubiera gustado que se implementaran, y ahora tratamos de hacerlo, ¿no? Y otra pregunta que te quiero hacer, Fer, es de que el bienestar también tiene que estar implementado no solamente en empresas del sector privado. Nosotros trabajamos muy, muy de cerca con ayuntamientos, con gobiernos municipales, que aunque sea un ayuntamiento pequeño, pero tiene como 200, 300 empleados. Entonces pasa como una empresa grande, ¿no? Y ahí también a lo mejor los horarios no son tan estrictos, pero hay una tendencia política en el que pues se llega a tener una creencia, desde mi punto de vista, errónea, de decir que los empleados tienen que estar todo el tiempo ahí trabajando también a veces largas horas. Ahorita con la pandemia pues ya cambió un poco el esquema, pero antes era así. Incluso los sábados iban, y yo llegaba a preguntar con algunos empleados de los ayuntamientos y me decían, es que los sábados a veces no hacemos nada, pero nuestros superiores dicen que tenemos que estar ahí porque la gente eso lo ve bien, ¿no? Políticamente piensan que con eso están dando una imagen de trabajadores, cuando el rendimiento en realidad es muy bajo. También ahí he notado también un disgusto, un cansancio, algo que se llama como burnout, ¿no? Que es como una fatiga o un desgaste emocional. Entonces también se da en las organizaciones del sector público. Ahora bien, yo también te pregunto, ¿crees que el wellbeing también debe ser implementado en el sector público? Porque también el sector público, como tú sabes, todos sabemos, tiende mucho a tener atención a la ciudadano, ¿no? De manera personal, y eso creo que también es un desgaste. Y bueno, tal vez, como decimos, a lo mejor hay un esquema donde se antepone la parte política, pero si nos están escuchando a lo mejor un futuro alcalde o alguna persona que tenga a su cargo una organización gubernamental, ¿qué consejos le darías para que cambiaran un poco este esquema y empezaran a pensar también en el servidor público? Sí, bueno, definitivamente el servicio público pues es un servicio 24/7 y no respeta días festivos, ni domingos, ni etcétera. Y no me refiero al jefe, sino me refiero a las necesidades de la población. O sea, una ciudad, una comunidad requieren el servicio las 24 horas y los 365 días del año. Pero hay muchas medidas también que se pueden implementar y que algunas ya las he visto. Me tocó ver, por ejemplo, ahí en la Ciudad de México, en Insurgentes, un edificio de una dependencia ya con espacios abiertos y verdes. Entonces, algo muy bonito. También me tocó, como estuve muchas horas ahí ese día, me tocó ver que a la hora de la comida se les permite comer en las jardineras a los colaboradores. O sea, no encerrados en el típico comedor que nadie te vea comer, sino salían, y eso es muy bueno, te da un poquito de aire, ves la ciudad por lo menos.
Pero sí, hay mucho por hacer. Ahora, el síndrome de burnout que mencionas se descubrió precisamente con los servidores públicos. Es el síndrome le podemos llamar aquí en un sentido latinoamericano, el síndrome del quemado o de quemarse por el trabajo. Cuando uno va a una dependencia y te atienden en una ventanilla y te dicen el típico, el que sigue, eso no le toca aquí, pase a la siguiente ventanilla, te quedas con un sinsabor, con un mal sabor de boca porque dices, bueno, soy una persona, tengo necesidades. Lo que no estamos viendo como usuarios es que el servidor público ha desarrollado un mecanismo de defensa porque recibe muchas quejas, recibe mucho, no ataque, pero piensen, por ejemplo, en la ventanilla de un asistente médico en una institución de salud pública. ¿Cuánto absorbe del dolor emocional de las personas? Más verlos enfermos, ¿no? Uh-huh. Piensen, por ejemplo, en una persona que está cobrando un servicio de agua, por ejemplo, y saneamiento. ¿Cuántas quejas recibe al día? ¿Cuántas inconformidades que no depende de solucionarlos a él o a ella? Entonces, esta persona desarrolla este mecanismo de defensa llamado síndrome de burnout, que se caracteriza principalmente por la despersonalización y la objetivación. ¿Qué quiere decir? Viene un usuario, es un número más, es un servicio más que debo cumplir y me quedan 5 minutos para salir. Entonces lo despacho rápido y me voy. Ya no me interesa el accionar pues hacia él, ¿no? Como persona, sino es simplemente un número más. Está demostradísimo desde los 90s que el burnout se sana, número uno, con unas vacaciones. O sea, hay que rotar a la gente de área. Eso es muy importante, es una de las estrategias. 2, hay un sistema que se desarrolló en Japón a partir del año 2000 llamado 25-5. Trabajas 25 minutos sin cesar, en plena concentración, y te relajas 5 minutos, con reloj en mano, o sea, 25-5. Esos 5 minutos debes aprovecharlos para levantarte, estirarte, hacer algún tipo de incluso movimiento, activación física, beber algo, etc. Y regresas a trabajar 25 minutos más. En Suecia y Noruega, por las condiciones ambientales que tienen, se ha implementado la jornada de lunes a jueves y de 4 o 6 horas diarias, con excelentísimos resultados. O sea, resultados tan impresionantes que ciudades como París o Londres ya las están implementando también. ¿Por qué ha funcionado muy bien? Por lo que decíamos hace rato. Si la jornada es muy larga, mentalmente sabes que tienes mucho tiempo para lograr tus objetivos y eso te va a relajar, pero paradójicamente te va a angustiar también, porque sabes que estarás encerrado, es como estar en una prisión. Uh-huh. Sin embargo, si hablamos de una jornada de 4 o 6 horas, pues sabes que vas a entrar a las 9, que a lo mejor a la 1 de la tarde ya vas a estar saliendo, y eso te va a dar oportunidad de desarrollarte como persona, ¿no? De practicar un deporte, de estudiar otra carrera, de convivir con tu familia, de conocer a tus hijos, de asistir a sus eventos, etc. Hay muchos sistemas que se pueden adoptar, pero finalmente repercute muchísimo en la mentalidad de la jefatura. ¿Y a qué me refiero? Mientras no tengamos líderes que salgan del cascarón, que se atrevan un poco más, que sean más valientes, y que mantengan ese miedo a, es que si no los tengo ahí sentaditos se me van voy a perder el control. Mientras no tengamos ese tipo de líderes, no podremos avanzar hacia eso, hacia ese verdadero well-being, ¿no? Claro que sí. Por último, ¿qué consejo le podrías dar a las personas, ahora al trabajador, que a lo mejor se siente ya en ese estado de insatisfacción, de ansiedad o de estrés en su trabajo y que no se siente bien, pero él a nivel individuo, ¿qué puede hacer? Sí, bueno, número 1 es revisar lo básico que es la salud física. Nutrición, descanso y ejercicio físico. Muchas personas recurren a escapes como puede ser un poquito del alcohol, la televisión, etcétera, y eso lo que ocasiona es que te canses mucho más y te fastidies más. Entonces revisen eso, cómo se están alimentando, qué tipo de ejercicio están haciendo, principalmente algún ejercicio de bajo impacto, y cómo están descansando. Uh-huh. Número 2, establezcan relaciones positivas. Una relación positiva se va a mantener o se va a fortalecer a través de disfrutar a tu familia principalmente. Oye, pero yo no tengo familia. Ok, tienes hobbies, desarrolla algún talento. Y número 3, la actitud positiva es fundamental. Si uno se levanta todos los días y no te puedes desconectar de ese pensamiento de, híjole, tengo que ir ahí, cómo sufro, etcétera, y eso desayunas, comes y cenas, créeme que no vas a estar a gusto en ningún lado.
Entonces, ¿cómo puedes generar una actitud positiva? Bueno, pues al salir de ese lugar donde ya no estás tan a gusto, trata de desconectarte ya, ¿sí? Escucha algún tipo de música que te agrade, ten conversaciones que no tengan que ver con eso. Y al despertarte, lo primero que puedes hacer es lo mismo. Personalmente, como psicoterapeuta, siempre recomendaré que no nos enganchemos con las noticias. Dirán que tiene que ver con el trabajo. Bueno, despertar y empezar a ver esas historias de terror que son las noticias es una de las peores maneras de empezar el día. Entonces, mejor porque no empiezas el día haciendo un poco de yoga, a lo mejor de meditación, recurriendo a libros, etcétera, o a podcasts como este, o seguir alguna página que a ti te agrade, mientras tomas un desayuno saludable y entonces te vas a tu trabajo, a lo que tienes que hacer. Es lo que les puedo recomendar, ¿no? Claro, pues muchas gracias, Fer, por acompañarnos, por compartirnos de tu conocimiento. Y yo sé que este tema da para mucho más, pero ¿qué te parece si nos vemos más adelante para dar continuidad a ese tema y a otros temas que yo creo que van a ser también muy interesantes para la gente que nos escucha? Y a ustedes, pues muchas gracias también por sintonizar este primer episodio de podcast. Espero que nos acompañen en las siguientes emisiones. Y pues les agradecemos mucho que también nos dejen sus comentarios, que compartan o que nos sigan en las diferentes redes sociales que van a estar apareciendo. Y pues no me queda más que agradecerles y agradecer nuevamente a nuestro invitado, Fer. Muchas gracias por eso. Rubén, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.